preso y la espada. Anita Patterson. Capítulo 8. El gambito del espía. Al alba, el rocío plateaba la hierba alrededor de la cascada y se filtraba por la tenue bruma que envolvía la cueva. Isla se despertó con la piel erizada por el frío y el peso del ultimátum de Angus oprimiéndole el pecho. Podía oír la respiración entrecortada de Henry, que se había quedado en vela buena parte de la noche, esforzándose en reunir los datos precisos que pudiera ofrecer a los MacLeod. Era una danza macabra. Si Henry proporcionaba información falsa o irrelevante, sellaría su condena y con ella la de Isla. Pero si lo que ofrecía era demasiado certero, pondría en peligro a los ingleses y, quién sabe, desencadenaría aún más violencia. Y pese a todo, solo así podrían salvarse. Al incorporarse, vio que Henry se apoyaba contra la pared rocosa, mirando el agua que caía con furia al otro lado de la cortina. El ambiente en la cueva se sentía cargado de la tensión de una decisión que exigía romper los lazos con el pasado. Isla se preguntó cuántas veces Henry habría soñado con volver a su tierra, con defender los colores de su bandera. Ahora estaba a punto de traicionarlo todo. Y ella, atrapada en medio, se preguntaba si sería cómplice de algo que terminaría por perseguirlos a ambos. «Ya sabes qué decirle a Angus», murmuró ella, tomando uno de los odres para beber un poco de agua fría. Henry se giró. Tenía el rostro demacrado, las ojeras hundidas de quien no había descansado. Con un leve movimiento de cabeza, señaló un pequeño pergamino que había improvisado con un trozo de saco y tinta toscamente fabricada. Allí había escrito, con trazos irregulares, la ruta de una patrulla inglesa, el horario aproximado en que pasaría por un desfiladero de importancia estratégica. Era un dato sensible, capaz de brindar a los escoceses la oportunidad de realizar una emboscada rápida. En condiciones normales, esa información no se entregaría ni bajo tortura, pero nada en su relación era normal. «¿Y estás seguro de que es fiable?», preguntó Isla con un nudo en la garganta. «Lo es», respondió Henry. «Lo recogí de los informes a los que tuve acceso antes de mi misión. Si no han cambiado los planes, la patrulla cruzará ese desfiladero en 2 días. Angus y sus hombres tendrán tiempo de preparar la emboscada». La palabra emboscada resonó con un eco amargo en el recinto húmedo. Isla sintió un escalofrío al imaginar a los soldados ingleses cayendo bajo las claymores de los Highlanders, gritando de dolor y de sorpresa. Aún así, no era ella quien había iniciado la guerra. Y si no lo hacían, Angus los mataría sin dudarlo. Tuvo que apartar la vista, incapaz de sostenerle la mirada a Henry. Aquello la carcomía por dentro. «¿Cómo has llegado a esto?», susurró de pronto. «Quiero decir, ¿cómo hemos acabado tú y yo dispuestos a mandar a la muerte a una patrulla para salvarnos?» El silencio que siguió dolió tanto como la respuesta que no existía. Henry se acercó un paso, con cautela, y alargó la mano para rozar la muñeca de Isla. Fue un contacto leve, casi tembloroso, pero tan cargado de significado que ella sintió un vuelco en el pecho. Desde aquella confesión que había fracturado su relación, apenas se habían tocado. Seguía existiendo un abismo de reproches y dolor. Y, sin embargo, las chispas de una atracción innegable persistían en su interior. «No lo sé», admitió Henry, «pero sé que no puedo verte morir por mi culpa y que no volveré a la corona después de todo lo que ha ocurrido. Si debo elegir, te elijo a ti».
Su voz, ahogada, vibró con una ternura desesperada. Isla cerró los ojos. Un oleaje de emociones la sacudió, recordando aquel beso en la penumbra y, a la vez, los secretos que Henry le había ocultado. Le dolía abrir el corazón y arriesgarse a otra traición. Sin embargo, las palabras de él despertaban un anhelo que no podía negar. Todavía no sé si puedo creer en ti, susurró con un temblor en los labios. Pero tampoco quiero verte morir. Henry asintió. Le bastaba ese gesto, esa pequeña rendija de esperanza. Apoyó la mano con un poco más de firmeza en la de ella. Fue una caricia leve, un roce que duró apenas unos latidos, pero en ese instante se sintió más vivo de lo que cualquier misión o bandera le hubiera hecho sentir jamás. Supo que, pasara lo que pasara, no había vuelta atrás para su corazón. Angus llegó puntual al caer la tarde. Isla y Henry lo esperaban a orillas del pequeño arroyo que nacía cerca de la cascada. Él se presentó con un par de hombres que se quedaron algo rezagados, vigilando la zona, mientras Angus avanzaba con su dirk al cinto. No se molestó en fingir cortesía. Quería resultados, y los quería de inmediato. Bien, dijo, cruzando los brazos. Tienes ese día que te di. ¿Y bien, inglés? ¿Has traído la información que me prometiste? Henry tragó saliva y dio un paso al frente. Sin apartar la mirada de Angus, le tendió el pergamino improvisado. El líder jacobita lo tomó con desconfianza, lo desenrolló y leyó los toscos trazos escritos con tinta. Tras un instante de silencio, alzó la vista y, sin dirigirle palabra a Henry, miró a Isla. ¿Y tú? ¿Avalas este contenido?, inquirió con ese tono que mezclaba el rencor personal y la urgencia militar. Isla se limitó a encogerse de hombros con rigidez. No tengo forma de comprobarlo, respondió. Henry asegura que es cierto, y él sabe que si miente, nos matas a los dos. Angus apretó los labios en una mueca desdeñosa. Con un gesto brusco, enrolló el pergamino y se lo guardó en el cinturón. Esto es lo que haremos, lo comprobaremos. Un pequeño grupo de mis hombres se adelantará al día y hora indicados. Y si esa patrulla cae en la trampa, te habrás ganado un respiro. Lo miró a los ojos. Pero si no aparece ningún soldado inglés, o si es un escuadrón demasiado grande para enfrentar, sabré que me has engañado. Henry sostuvo la mirada sin temblar. Por dentro, sus nervios se retorcían, pero debía mostrarse seguro. No te he mentido. La patrulla será de unos 20 hombres. Pueden emboscarlos sin demasiados problemas. El líder jacobita dejó escapar un resoplido que pudo haber sido una risa amarga. Si es verdad, servirás a nuestra causa, al menos por un tiempo. Eso no significa que confiemos en ti, ni en ella, añadió, señalando a Isla con un desdén que la hizo estremecer. Tú también sigues bajo sospecha, Isla, y te advierto que no me temblará el pulso si descubro alguna traición oculta. Has mentido demasiado. Isla agachó la cabeza, conteniendo las ganas de responder con rabia. Entendía su posición. Toda la vida había sido una MacLeod fiel, y ahora, por proteger a Henry, había mancillado a ojos del clan cualquier idea de lealtad. Lo sé, musitó. No tengo excusa. Bien, replicó Angus. Mañana por la noche sabremos la verdad. Hasta entonces quedaréis vigilados. No os mováis mucho de esta zona, porque si os perdéis de mi vista, lo tomaré como un acto de huida. ¿Entendido? Un murmullo de asentimiento bastó como respuesta.
Angus dio media vuelta y se alejó con paso enérgico, haciendo un gesto a los hombres que aguardaban a cierta distancia. Uno de ellos se quedó rezagado para espiarlos, seguramente para asegurarse de que no se fueran a ningún lugar. Y así, en pocos minutos, se desvanecieron sus pasos entre las sombras de la arboleda, dejando a Isla y Henry con el peso de aquella condena suspendida. La tarde cayó con una lentitud exasperante. Se respiraba la ansiedad, la inminencia de un veredicto que llegaría en apenas un día, cuando los hombres de Angus regresaran con la noticia de la emboscada. Isla salió a buscar un poco de leña cerca de la cascada, y Henry la siguió, temeroso de los ojos que los vigilaban desde la penumbra. Aunque la presencia de aquel centinela invisible los inhibía, sintieron la necesidad de hablar. «Hagamos como si no hubiera nadie cerca», susurró Henry al ver la sombra de un hombre que se alejaba tras un árbol. «Necesito hablar contigo». Isla lo miró con un atisbo de desafío. «¿Qué más podemos decirnos que no hayamos dicho ya?» Henry inspiró hondo. «Hay algo que no te he dicho antes, porque estaba demasiado enredado en mis propias dudas. Pero debo decírtelo ahora, antes de saber si lograremos salir de esto». Se detuvo. El sonido de la cascada amortiguaba cualquier conversación, pero aún así bajó la voz, como si temiera que hasta las piedras pudieran oírlo. Isla se cruzó de brazos, intentando protegerse de la brisa húmeda que le helaba la piel y, de paso, de las palabras que Henry podía pronunciar. Se sentía vulnerable y cansada, con el corazón al límite. «Dilo», pidió casi en un murmullo. Henry tardó un segundo en encontrar el valor. Sabía que cada sílaba podía resultar vana o ridícula en mitad de aquella guerra que no les perdonaría ni un error. Sin embargo, no quería marcharse sin confesar lo que, para él, era la única verdad que daba sentido a sus decisiones. «Te amo, Isla», dijo, con los ojos suplicantes. «Desde que me salvaste la vida, mi mundo cambió. Primero sentí gratitud, luego admiración. Y cuando me di cuenta, verte era lo único que me importaba. Mi misión, mi bandera, todo se volvió secundario». Las palabras se estrellaron en el pecho de ella, como un golpe de mar repentino. Un calor le subió a la cara y notó cómo se le humedecían los ojos. Había imaginado esa confesión en algún recoveco de su mente en los días en que se acercaban. Pero la guerra, los secretos y la traición la convencieron de que nunca podría ser real. Y allí estaba Henry, confesando lo impensable. Ella bajó la mirada, mientras un millar de recuerdos se arremolinaban. La primera vez que le curó la herida, sus ojos grises ardiendo en fiebre, el roce furtivo de sus manos, el beso que rompió las fronteras de la desconfianza. «No, no digas eso», murmuró temblorosa. «No tenemos salida, tu bandera y la mía. Si mi país me pide que te pierda, entonces traicionaré a mi país», sentenció él con un tono desesperado. «Sé que no tiene lógica, que probablemente piensas que es un engaño más, pero créeme cuando te digo que mi corazón late por ti. Haré lo que sea necesario». Isla sintió que las lágrimas amenazaban con rodar por sus mejillas. Quería resistirse, proclamar que no volvería a confiar en un espía inglés, pero las barreras que había levantado se resquebrajaron ante la desnudez emocional de Henry. Sintió esa fuerza que la impulsaba a abrazarlo, a creer, al menos por un instante, que podrían hallar un resquicio de felicidad en medio del caos. «Yo», empezó a decir, pero se quebró su voz. Al final, cerró los ojos y lo tomó de la mano. «Maldita
sea, Henry. Yo también siento algo que me desgarra por dentro. No quería aceptarlo. No quería llamarlo amor, porque me hacía sentir culpable. Pero sí, te amo, y ya no puedo negarlo. Apenas pronunció esas palabras. La miró con un atisbo de alivio, como si el mundo se abriera ante él. Un latido de felicidad latente en una situación imposible. Isla sintió que la congoja se mezclaba con una esperanza extraña, y antes de que pudiera pensarlo, se abrazó a él con fuerza. Fue un gesto hambriento de ternura, un refugio en medio de la tormenta. Henry la sostuvo entre sus brazos, temiendo que fuese un sueño que se disiparía en cuanto parpadeara. Se besaron de nuevo, esta vez con una promesa silenciosa de no soltarse. Un pacto sellado con los labios en medio de la bruma escocesa, con el rumor de la cascada como único testigo. No importaba si un centinela los miraba desde la distancia. En esos instantes se olvidaron del odio, del miedo, del pasado, y se entregaron a la certeza de que preferían morir juntos que vivir separados. Cuando se separaron, respiraban con agitación. Isla le acarició la mejilla, notando la aspereza de la barba que crecía sin control, y Henry cerró los ojos bajo ese roce. Unas lágrimas brillaban en las pestañas de ella. Pensó en la promesa que habían sellado sin palabras. Si su plan salía bien, estarían un paso más cerca de sobrevivir y, tal vez, de labrarse un destino que no estuviera escrito por la espada. Si fracasaba, al menos habrían reconocido la verdad de sus sentimientos. Las horas que siguieron fueron de espera tortuosa. Angus y sus hombres partieron al amanecer siguiente para tender la emboscada según las indicaciones de Henry. Por orden de Angus, dejó atrás a un pequeño grupo en la zona para asegurarse de que Isla y Henry no huyeran. De vez en cuando, un soldado rudo se asomaba a la cueva para comprobar que seguían allí. Isla y Henry pasaban la mayor parte del tiempo en silencio, mirando la cascada, recordando su beso furtivo y el peligro que los rodeaba. A medida que el día avanzaba, la ansiedad se volvía insoportable. No sabían si la patrulla inglesa aparecería según lo planeado, si algo había cambiado en el frente o en la estrategia militar. Todo se vendría abajo. Henry quedaría como mentiroso y Angus no tendría piedad. Ni siquiera les quedaría tiempo para un adiós prolongado. ¿Crees que realmente vendrán?, susurró Isla, tensa, cuando el sol ya estaba alto. Henry se pasó una mano por el cabello, removiéndolo con nerviosismo. Lo harán. Conozco bien la puntualidad de esas patrullas, a menos que haya ocurrido algo grave. La frase quedó en el aire. Algo grave podía haber pasado en cualquier momento. El ejército inglés podía haber cambiado sus rutas o mandado a la patrulla por otra senda. Cada hora que transcurría sin noticias se volvía una tortura. Por la tarde, comenzaron a escuchar rumores de voces y movimiento en los bosques cercanos, pero no sabían de qué lado provenían. Cuando cayó la noche, la expectación se volvió insoportable. Isla y Henry se sentaron cerca del fuego que habían encendido a la entrada de la cueva, sin saber si Angus regresaría con la furia de un asesino o con la mirada calculadora de quien ha hallado una victoria. Ambos apenas probaron bocado. Se dedicaron a vigilar los gestos del centinela que los vigilaba, atento a cualquier señal de que llegara su líder. El momento de la verdad se presentó bien entrada la oscuridad. Un grupo de hombres llegó casi a medianoche, con pasos apresurados entre la maleza. El centinela llamó a Isla y Henry para que salieran de la cueva, y allí, bajo la tenue luz de las antorchas, vieron a Angus.
estaba cubierto de manchas de polvo y restos de sangre ajena. Su respiración agitada indicaba que había estado en combate. A su alrededor, Fergus y otros Highlanders se movían con semblantes eufóricos y tensos. La información era buena, soltó Angus, casi con la garganta enronquecida. Tenía la mirada encendida, mezcla de asombro y respeto renuente. La patrulla apareció, tal y como habías dicho, por ese desfiladero. Fue casi demasiado fácil. Les tendimos la emboscada y cayeron. El alivio intenso que invadió a Henry e Isla se mezcló con un escalofrío de culpabilidad. Aquello significaba que los soldados ingleses habrían muerto, sorprendidos en una encerrona que no esperaban. Tal vez algunos suplicaron por sus vidas o intentaron huir. Ahora, sin embargo, no había vuelta atrás. Su muerte había significado la salvación de la pareja, al menos por ahora. Supongo que eso demuestra que no he mentido, replicó Henry con la voz tensa. Angus lo miró de arriba a abajo, con un retazo de aprobación agria. No, no has mentido. Tomó aliento, y entonces su expresión se ensombreció. Pero la patrulla llevaba un mensaje, y eso cambia todo. Los hombres a su alrededor guardaron silencio. Isla sintió un pellizco de temor. ¿De qué hablas?, preguntó, casi sin fuerzas. Angus apretó los puños. El oficial al mando de la patrulla portaba una orden del general inglés, confirmando que Henry Blackwood, te nombraban a ti, inglés, ha desaparecido en estas tierras y sospechan que los jacobitas te han capturado. Están furiosos por la pérdida de su oficial de élite y la osadía de nuestras acciones. Han mandado una orden de asalto total contra nuestras posiciones. Miró a Henry con ojos encendidos. Tu pequeña victoria ha enfurecido al mando inglés. Ahora vienen con todo. Isla se llevó la mano a la boca, atónita. Aquella pequeña emboscada podía desencadenar una guerra mayor. Recordó las escenas de matanzas y fuego que tanto temía. Henry, por su parte, se sintió un traidor doblemente culpable. Había entregado información para matar a sus propios soldados. Y ahora, con esa pérdida, el ejército inglés contraatacaría sin piedad. Su rostro se ensombreció. Quiere decir que Henry tragó saliva. La batalla se acerca y no tardará mucho en llegar a los dominios de los MacLeod. Angus asintió con un gesto de rabia comprimida. Correcto. Tu misión, inglés, ha precipitado la gran guerra sobre nuestras cabezas. Quizá habríamos tenido unas semanas más de respiro. Ahora, con esta emboscada y la confirmación de tu desaparición, han decidido lanzar un ataque mayor. Espero que seas consciente de la que has liado. Henry agachó la cabeza. Su traición venía a cambio de un alto precio, y no solo para los ingleses, sino también para el clan que había elegido apoyar. Isla quiso replicar algo, pero las palabras no acudían. Solo sentía una opresión insoportable, como si la culpa de cada muerte recayera sobre ellos. No nos queda tiempo, continuó Angus, echando una mirada a sus hombres. El padre de Isla, tu jefe, y mi tío, Alastair, debe saberlo cuanto antes. Necesitaremos reforzar la defensa de nuestro bastión. Volvió la mirada a Henry. Has demostrado que tu información es valiosa, pero esto también trae destrucción. No creas que te he perdonado. Si la próxima vez no volvemos victoriosos, lo pagarás con sangre. Isla sintió que su corazón se encogía al oír la amenaza, pero no replicó. En su interior se debatía la angustia de haber sellado un destino bélico
que podría arrasar con todo. Al mismo tiempo, no podía culpar a Henry por querer salvarlos. Estaban atrapados en el engranaje de una guerra sin misericordia. «Tendremos que regresar al poblado», anunció Angus. «Y tú también vendrás», señaló a Henry con la barbilla. «Mi tío querrá verte. Querrá saber lo que sabes de la corona, y más te vale no ocultar nada». Henry asintió con la expresión grave. «Haré lo que sea necesario». Así, en aquella noche teñida de sangre y victoria agridulce, se selló la nueva fase del viaje. La pequeña emboscada que Henry había facilitado se transformó en la chispa de un conflicto más amplio, como un fuego que se propagaba con rapidez a través de la pólvora escocesa. Y ellos, que apenas habían alcanzado un hilo de esperanza al burlar la muerte, se encontraban ahora frente a la realidad cruda de que la guerra se había abalanzado con furia sobre las tierras altas. Cuando Angus se alejó, ordenando a los hombres iniciar la marcha antes del alba, Isla tomó aire y miró a Henry con un desasosiego difícil de describir. Aquella noche habían pasado de jugarse la vida con una emboscada a contemplar un asalto total sobre su clan. Aún así, entre el miedo y la incertidumbre, un vínculo latía como un rescoldo cálido, la confesión de que se amaban y no podían ya renunciar el uno al otro. «Siento todo esto», murmuró Henry, bajando la voz para que el guardia que quedaba cerca no lo oyera. «No pretendí precipitar la destrucción de tu gente». Isla se le acercó, alzando la mano para tocar su mejilla en un gesto tímido de consuelo. «Lo sé, y a pesar de todo, no me arrepiento de haber visto tu verdadero rostro». Sus ojos se llenaron de un brillo trémulo. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Henry cerró los párpados, dejándose envolver por esas palabras que resonaban como un voto de lealtad entre tanta traición y sangre. El beso que compartieron fue breve, casi furtivo, con el peso de los hombres armados alrededor, pero en ese instante se sintió tan verdadero y tan necesario como el aire mismo. Y así, en la penumbra de la noche, con la noticia de que el general inglés lanzaría un asalto devastador, supieron que su victoria era solo un espejo que reflejaba la grandeza del caos venidero. El gambito del espía, la maniobra que Henry había ejecutado, traía consigo un efecto colateral terrible. La furia de la corona caería sobre los MacLeod con una inclemencia desconocida. Aún así, el corazón de ambos se ancló en una esperanza temeraria, que su alianza clandestina, nacida de la compasión y el deseo, resistiría incluso en medio de las llamas de la guerra. El fuego que habían encendido a la entrada de la cueva se consumió lentamente, arrojando sombras danzantes sobre las paredes. Al despuntar el alba, emprenderían el camino hacia el poblado de los MacLeod. Henry, oficialmente un desertor a los ojos de la corona. Isla, culpable de protegerlo. Y juntos, unidos por algo más fuerte que el odio de un clan, se adentrarían en la recta final de un conflicto cuyo fragor ya retumbaba en las colinas. No habría más treguas, ni salvación sencilla. Solo la certeza de que, en adelante, cada latido sería una elección de vida o muerte.